Buenos días a todos nuevamente. Estábamos estudiando en la clase acerca del libro de Éxodo y lo que es la sombra y la realidad. Pero quiero cambiar no tuve tiempo de cambiar el título de sombra y realidad, para que no se quede la idea de que la sombra no fue realidad. Fue una realidad. Lo que sucedió hace 4000 años, hace 3500 años, con la vida de Moisés y la liberación del pueblo de Israel fuera de Egipto, fue realidad. Y todos los milagros fue realidad. Las plagas fueron realidad. La matanza de los primogénitos fue realidad. La Pascua fue realidad. El cruzar el Mar Rojo fue realidad. Los 10 mandamientos y toda la historia que está ahí en el desierto, los 40 años que pasaron en el desierto y todo lo que habla el libro de Éxodo, fue realidad. Y por eso quiero cambiarle aquí a la sombra y la substancia, mejor dicho. La sombra y la substancia. Lo que fue sombra y lo que es ahora la substancia. Lo que fue tipo es la otra manera de expresarse. El tipo y el antitipo. Fue como el tipo, la sombra y la realidad. La aplicación para nuestras vidas espirituales. Lo material, lo espiritual. Lo que verdaderamente vale y cuenta y permanece para siempre. Como el alma que es eterna. Eso es la substancia de la sombra, que se mencionan varios ejemplos aquí, no varios, sino muchísimos ejemplos en el libro de Éxodo. Aquí está el Éxodo. Salen de Egipto a la tierra prometida. Es la sombra. El hombre sale del pecado porque quiere ir rumbo al cielo. Es lo que verdaderamente cuenta. Y de eso vamos a hablar, pero ahora brincamos al capítulo 12. Es Éxodo 12, donde se van a ver claramente estas enseñanzas. Aquí está la Pascua. Sombra lo que fue antes, hace 3500 años sucedió esto. Y aquí está la imagen de algún artista que dibujó esto. Cómo es que los israelitas pintaron los postes y el dintel de las casas con la sangre del cordero, la sombra. La substancia, el cordero nuestro va a ser Jesucristo, porque su sangre nos libra, nos perdona de todo pecado. Cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo de lejos, ¿qué dice él? He ahí, o he aquí el Cordero de Dios. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Mirad ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es lo que ahora nos interesa, nos afecta. Es la substancia lo que verdaderamente vale más que cualquier otra cosa. Y ahí está otra imagen de alguien dibujando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Capítulo 12 ahora, la Pascua. Para el judío, para el israelita, es la fiesta más importante del Antiguo Testamento. La Pascua conmemora el Éxodo.
que es la salida de Egipto. Y eso lo tenía el pueblo de Israel como algo muy especial. La Pascua. La salida de Israel de Egipto. Ya no son más esclavos, ahora son libres. Ahora el éxodo es el día de su independencia. Ya son libres de las garras de Egipto. Es tan importante como para el mexicano el 16 de septiembre o para el americano el 4 de julio. La Pascua marca el primer mes, el primer día del calendario de ellos. Es el año nuevo para ellos. Y hay más de 100 referencias de esto en la Biblia. La Pascua viene después de la plaga número 10. La plaga 10 es el castigo de Dios a Faraón. Y por fin se doblega Faraón a dejar al pueblo libre. Es la muerte de todo primogénito. Pero para que el pueblo de Israel se salvara, para eso ordenó Dios que pintaran con sangre del cordero los postes y los dinteles de sus puertas, para que el ángel pasara sobre, que es lo que significa Pascua, pasar sobre sus casas para que se salven. Eso era antes. Ahora, nuestra Pascua, según las Escrituras del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo menciona que Cristo es nuestra Pascua. Lo vamos a ver enseguida. Bueno, esto también enseña que Faraón no tiene poder sobre los diseños de Dios. No tiene poder sobre la muerte. Él quiso quiso duplicar las plagas, los milagros de Dios, pero no pudo. Murió el heredero, el príncipe heredero murió, su primogénito. Ahora sí, va a creer la palabra de Dios. Ahora sí se doblegó y ahora sí deja ir al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pueda adorar a Dios, sin ser esclavos, sin ser sujetos a Egipto. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué salir de Egipto? Egipto era un país lleno de idolatría. Tenían muchísimos dioses. El politeísmo abundaba en Egipto. Dios quería a su pueblo fuera de ahí, que saliera de Egipto para que fueran a adorar al Dios verdadero. Y por eso importa todo esto. Dios no quería que su pueblo permaneciera en ese ambiente idólatra. Quería que su pueblo fuera un pueblo fiel a Dios, al único Dios verdadero. Lo vamos a ver después. Es 1 Corintios capítulo 5, los versículos 7 y 8, que el apóstol Pablo menciona que Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Y celebramos esa Pascua. El cristiano celebra la Pascua. Celebra el hecho de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Él es el Cordero Pascual. Y aquí en Lucas capítulo 22, los primeros 2 versículos, el Señor Jesucristo, siendo Él judío, Él está celebrando la Pascua. La Pascua que se instituyó en el libro de Éxodo. Él la está celebrando. Está comiendo ahí el cordero con sus discípulos. En la sombra. Y aquí mismo se ve la substancia también. Él es el cordero. Él es el cordero también. Que luego va a morir en ese mismo día. Él muere en la cruz.
Y en ese mismo día y sobre esa misma cruz se derrama su sangre, por la cual todo el mundo va a poder tener acceso a la salvación, al perdón de pecados. Entonces comenzamos con el versículo 5 de Éxodo y vamos a ver más comparaciones, más paralelos, más antes y después, más sombra y substancia. Lo que fue antes y lo que es ahora. Éxodo 12, versículo 5, menciona el cordero que estaban comiendo, que iban a comer. Dice el verso 5, el cordero será un macho sin defecto, de 1 año. ¿Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras? For those of you in English, with English Bibles, follow me here on the slide on the other side. Here's the English version. I will stick to this side so that I can finish on time the lesson in Spanish. Me voy a quedar en esta sección en español para poder terminar a tiempo. Éxodo 12:5. El cordero sería sin mancha, sería intacto. Y el cordero no deberían de quebrarle ni un solo hueso. La substancia, la realidad, lo de ahora, lo que interesa, lo eterno. Jesucristo es el cordero, sin pecado, intacto, y en la cruz murió sin que le quebraran un solo hueso. Ahí está la figura. El verso 6, verse 6 now. El versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. ¿Quién lo va a matar? ¿Quién va a estar envuelto en todo esto? Todos. ¿Quién mató al Señor Jesús? ¿Quién lo crucificó? Sí, yo sé que hay pasajes y es cierto y no hay que minimizar esto. Los judíos lo mataron. Vosotros, dice Pedro, crucificasteis al autor de la vida. Lo matasteis. Por liderazgo de los sacerdotes, Anás, Caifás y todos los demás. Y todo el pueblo gritaba, crucifícale, crucifícale. ¿Quién gritaba? Todo el pueblo gritaba, crucifícale. Y entréganos a Barrabás y suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. El versículo 6. ¿Quién mató al cordero? ¿Quién iba a estar envueltos en esto? Todos. Todos. Y veamos la aplicación aquí. Look at the application here in verse 6. Who should kill it? All. The entire congregation. Porque todos pecamos. Todos estuvimos envueltos en ese pecado. Y por eso Cristo murió otra vez por todos. Versículo 6. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Verso 7. Vamos al 7. Let's go to verse 7. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Ahí está la sangre del Cordero Pascual. La sangre que salva. La sangre que salvó a los israelitas de la mortandad del primogénito. Dice Pedro que la sangre de Cristo Jesús, más preciosa, es la que nos redime. 1 Pedro 1, versículos 18 y 19. Ahí está, sin tener mucho tiempo para leer este pasaje, que habla de esa misma sangre del Cordero de Dios. Antes, el Cordero Pascual, de la Pascua, de Éxodo. Ahora en nuestros días, la substancia es Cristo, el Cordero, y la sangre que nos libra de todo pecado.
Ahora versos 8, 9 y 10. Now let's go to verses 8, 9 and 10. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada del crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. El versículo 10. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que era un sacrificio completo. No deberían de cortar nada del animal. Entero. Tenía que ser un espacio, un cocedor suficientemente grande para que el cordero cupiera. Entero. Sin que se le cortara. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué será el mandamiento de Dios así, que entero, sin que se cortara? Y es para visualmente, cuando se está el cordero ahí muriendo, ellos iban a recordar que es el cordero de ellos. Ellos van a tener una imagen visual de un cordero completo. Van a tener la imagen visual del cordero que es de ellos y que está completo, sin ser cortado, completo como el Señor Jesucristo, haciendo la aplicación para nuestros días. Ahora, queremos enfocarnos en lo que es la sombra de la cena del Señor. Now let's focus on the shadow of the Lord's Supper and the representation between Passover and the Lord's Supper. La representación de la Pascua con la cena del Señor. Aquí es donde quería llegar hace mucho tiempo. Tanto la Pascua como la cena del Señor son un memorial que va o que ve hacia atrás y hacia adelante. Otra vez, la Pascua para el judío es la fiesta más importante. Salieron de Egipto, ya sucedió todo lo que sucedió en la salida, celebraron la Pascua, están en el desierto, se llega otro año más y van a celebrar en otra ocasión la Pascua como memorial. ¿Qué van a recordar? What are they to remember years later? They are to remember, because Passover is a memorial. Van a recordar cómo es que Dios, con gran poder, los sacó de Egipto. Ven hacia atrás. Y también ellos van a ver hacia adelante. Hacia adelante porque esos salieron de Egipto y van rumbo a la tierra prometida, a una promesa que Dios hizo al padre Abraham. Y algún día se va a cumplir. Ese es el significante de la Pascua para ellos. Y esto es lo significante para el cristiano también, la mesa y la cena del Señor. Decía papá, para el cristiano, que esté bien consciente de esto, que cada primer día de la semana recuerde y que no se le olvide reunirse, porque Él va a participar de la mesa del Señor, porque es memorial del cuerpo de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Cada primer día de la semana. El cristiano que se le olvide esto, ha fallado y ha fallado grandemente. Si la Pascua fue el memorial más grande para el judío, el memorial mayor, más grande para el cristiano, la cena del Señor. La cena del Señor. La cena del Señor también ve hacia atrás, hacia la cruz, hacia la sangre que fue derramada en esa cruz,
hacia los pecados que Él perdonó por derramar su sangre. La cena del Señor también ve hacia adelante, lo menciona el apóstol Pablo. The Lord's Supper also looks backwards to the day of the cross and looks forwards to His second coming. Y ve también hacia adelante, hacia la segunda venida. ¿Cuál es el mandamiento? Hacer esto en memoria de mí. Y luego el apóstol Pablo dice que es memorial hasta que Él venga. Hacerlo hasta que Él venga. Hacia adelante. La cena del Señor es memorial de la cruz. Ve hacia atrás y ve hacia adelante, hacia aquel día en que el Señor venga por segunda vez. El Éxodo les recuerda su independencia. La cena del Señor nos debe recordar el perdón de pecados, que ahora somos libres del pecado por la sangre de Cristo. Esa es la substancia, lo que verdaderamente vale para el cristiano, que es independiente del pecado, es libre del pecado. Así como los judíos fueron libres, librados de las garras de Egipto. El Éxodo veía hacia la venida del Mesías. También esperaban el Mesías que iba a venir y celebraban la Pascua con ese fin. Me dicen algunos eruditos, comentaristas, que hoy en día los judíos más celosos que celebran la Pascua hoy en día, en la cena pascual, que sucede como en abril, los judíos, como familia, en sus mesas, comiendo el cordero, que ellos dejan un asiento libre y un plato ahí, libre, vacío, porque esperan todavía la venida del Mesías. Estos son los judíos que celebran la Pascua. No se dan cuenta que el Mesías ya vino. Y ahora tenemos la substancia. ¿Ven? La sombra de ellos y la substancia. Bueno, ahora el pan sin levadura. Debían de comer, iban a comer el pan, pero sin levadura. Y esto representa, no hay tiempo que perder. Hay que salir de Egipto pronto, ya, porque ahí vienen los egipcios y los pueden atrapar. No esperar, no hay que esperar, no hay tiempo de esperar para el proceso de la levadura. No hay tiempo para que la masa se enleude, toma tiempo. Salgan ya de sus casas, salgan de Egipto. ¿Y cómo sé esto? La misma Biblia lo dice. Vamos aquí, brinquemos al versículos 34 y luego al 39 del capítulo 12. Dice así, Exodus 12, verse 34 and 39, very important, it says, tomó pues el pueblo la masa, fuera leudada en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Verso 39. Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto, no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. Ese es el significado de comer el pan sin levadura. Ese es el significado de la mesa del Señor y por qué hemos de comer el pan sin levadura. Para recordar nosotros la misma cosa. Lo importante y lo solemne que es la mesa del Señor.
la cena del Señor. El pan es sin levadura. Así es que los cristianos vemos hacia atrás, hacia el sacrificio de Jesucristo y también hacia adelante, hacia el futuro, hacia el día en que Él venga por segunda vez. Brevemente para terminar. Para terminar. Y es la última lámina. Y falta más de Éxodo. Falta más de Éxodo para otra lección, pero vamos a terminar con esto. El pueblo de Israel se salvó, como el cristiano se salva, por gracia de Dios. No negamos la gracia de Dios, no negamos el favor que uno no merece de Dios. Era una promesa de Dios, de que fueran redimidos. Por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 2, los versos 8 y 9. Mas por gracia sois salvos, y esto es don de Dios. Pero también somos salvos por fe. Hay mucha conexión entre Éxodo y Hebreos. Éxodo, la sombra; Hebreos habla ya de la realidad, de la substancia. Y Hebreos hace esa conexión, que el cristiano también es salvo por la fe. Así como los israelitas tuvieron que pintar los dos postes y la tabla de arriba de las casas, de la puerta, lo tuvieron que hacer. Ellos no sabían cómo es que podían ellos preguntar, ¿cómo es que vamos a ser librados? Con la sangre de un cordero pintada sobre los postes de la puerta. ¿Qué sentido tiene eso? ¿No sería mejor que pusiéramos una barda de hierro o de fierro alrededor de nuestras casas, bien alta, o de bloques o de cemento para protegernos? No, solamente pintar los postes. En cuanto a lógica, no hace sentido si nos ponemos a pensar en la lógica de esto. La lógica de cómo es que el agua, al ser bautizados, cómo es que eso perdona nuestros pecados. En cuanto a lógica, no es lógico, pero es mandamiento de Dios y lo hacemos por fe. Ellos por fe pintaron y fueron salvos. Nosotros por fe somos bautizados en agua para el perdón de pecados y somos salvos. Ahí está la realidad. Sí, ¿por qué poner sangre en las puertas? Lógicamente no hace sentido. ¿La sangre nos va a salvar de los egipcios? Se dieron cuenta que sí, porque el poder de Dios es sin límite. Y el ángel destructor pasó sobre esas casas que tenían la sangre pintada sobre las puertas. Así la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. El que está en la casa de Dios, ¿ven la figura? La persona o el cristiano que está en la casa de Dios está protegido por Dios, como el israelita estaba protegido por Dios dentro de su casa. Dios les había ordenado aquí: pinten las puertas, los postes y el dintel, y no salgan de ahí. Y esa es la figura. ¿Cuántos quieren salir de la iglesia del Señor? Abandonar lo que Dios dice. Salir de ahí
significa morir, perder su vida. Y los israelitas deberían de hablar de esto siempre. Díganle a todo el mundo lo que Dios ha hecho con ustedes y por ustedes al salvarlos y al redimirlos de las garras de Egipto. Hablen a todo mundo de esto. Dispersan el mensaje de salvación. El cristiano hay que evangelizar. Hay que hablar del evangelio a todo mundo porque es el mensaje de salvación. Bueno, y también fueron salvos por obediencia. Si no hubieran hecho caso a Dios, si no hubieran pintado los postes y la tabla de arriba de sus puertas, si alguien preguntó en la clase, hubo algún, creo que usted, hermano, preguntó, ¿hubo algún israelita que no hizo caso de esto? Yo no sé, creo que no, creo que todos lo hicieron, pero si acaso hubo alguien que no obedeció a Dios, que no pintó la puerta de su casa, el primogénito murió, seguramente. Ellos son salvos por obediencia. Hay que hacer eso. Cuando Dios da un mandamiento es para ser obedecido. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si no creo, si no me bautizo, y dice, y lo dice bien específicamente el libro de Marcos, mas el que no creyere será condenado. Mas el que no pintare los postes y el dintel de sus puertas de su casa, no se salvará. El mismo resultado. La salvación de ellos es parecida a la salvación de nosotros, en que es por gracia, por fe y por obediencia. En alguna otra ocasión continuaremos el estudio en Éxodo capítulo 12. Gracias a todos por su muy buena atención.